tenemos como invitados a los dos candidatos al Senado de la República, soldados, que nos irán a representar a todas las comunidades de los 32 departamentos. Quiero de manera muy cordial saludar a nuestro soldado Galvis, quien nos va a decir cuáles son sus propuestas y qué es y por qué llega a presentar su nombre al Senado de la República. Asimismo, también tengo a José Domingo Goyeneche, un soldado retirado, quien también hoy aspira a llegar al Senado de la República por la coalición ALMA, y Galvis por el partido de la U número 91 y número 88 por la coalición ALMA. Buenos días, Galvis. Un gusto saludarlo y tenerlo acá en los micrófonos de Ecovisión Colombia, de La Voz del Veterano, y por primera vez tenemos a estos candidatos. Saludarlos muy especialmente a los dos. Siga, Galvis. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, doctor Daniel, a todos los oyentes por esta invitación. Quien les habla, soldado profesional en uso de buen retiro, Arbey Alexander Galvis Arias, candidato al Senado con el partido de la U, número 91. ¿Por qué 91? Por el Salmo 91. Muy creyente. Sé que ese salmo me salvó muchas veces. Siempre cargaba mis camisetas con el Salmo 91, por eso me protegió. Duré 21 años en el Ejército Nacional. Tengo una discapacidad del 42.76, porque en Arauca, el 10º frente de las FARC, casi me dejan silla de ruedas. Tengo el 30% de pérdida de oídos. Como muchos colombianos, muchos soldados, soy víctima de este conflicto. Me dieron esta oportunidad de llegar a representar los soldados. ¿Quién más que nosotros los soldados sabemos las necesidades de nosotros? Nunca ha llegado un soldado al Senado. Estamos en esta lucha, en este proyecto. Gracias a Dios, primero que todo, se ha ido creciendo esto. Tenemos una serie de proyectos muy bonitos, que lo sabemos, las necesidades de nosotros, los soldados, el gremio y el pueblo colombiano. Porque soy un soldado, soy un hombre de a pie, no soy de cuna de oro, no le estoy heredando el puesto a nadie y no tengo una maquinaria política. Que esa es la invitación que le hago a los colombianos. Cambiemos el Congreso, démosle oxígeno al Congreso, de esa gente que está atornillada de edad. Entonces, pues, con todo el respeto de todos, pues, quiero hacerles un resumido cuento de los proyectos. Primero, tenemos que dignificar. Hacemos la presentación, mi estimado Galvis, hacemos la presentación de José Domingo y ya empezamos con la serie de preguntas. Y de Carlos Andrés, Daniel, también soy candidato. Otra voz. Qué pena, no presenté aquí al candidato Carlos Andrés Chagüezá. También él está en representación de los suboficiales y también de la comunidad civil. Todos tres están presentando sus propuestas legislativas a la comunidad colombiana de los 32 departamentos. Seguimos con la presentación de José Domingo Goyeneche y continuamos con Carlos Chagüezá. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Carlos Andrés. Gracias, Ecovisión Colombia. Saludo ahí para nuestro colega, compañero, Arbey Galvis. Un saludo para todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Soy José Domingo Goyeneche, santanderiano. Ingresé al ejército en 1992 como soldado regular, soldado voluntario, en el batallón de contraguerrilla número 23, Llaneros de Rondón, Tame, Arauca, y terminé como soldado profesional, hoy con asignación de retiro. Terminé mi asignación de retiro y comencé mi carrera política como coordinador de campañas de Senado y Cámara en el departamento de Santander. Luego aspiré al Consejo Municipal, después aspirando a una alcaldía municipal, luego a la Asamblea por el departamento de Santander como la mayor fuerza política de la lista, y después participé al Senado de la República en la elección pasada
con miles de votos, duplicando la votación que saqué acá a la Asamblea por el Departamento de Santander, y hoy candidatizado al Senado de la República con 12 años de preparación política, listo y atento para darle solución a la problemática. La problemática la conocemos todos los que estamos en esta sala, pero lo que debemos llegar, el primer objetivo es llegar al Congreso para empezar a darle solución punto a punto a la problemática del gremio. Muchas gracias. Siga Carlos Andrés Chagüesá, candidato al Senado de la República, también por la coalición de estos partidos. Siga, Carlos Andrés. Doctor Daniel Escobar, colegas, José Domingo Goyeneche, un amigo de campo de batalla en los llanos de Colombia y también colega de la radio, un saludo muy especial al soldado profesional Galvis, también hoy protagonista de esta contienda, un saludo muy especial. Mi nombre es Carlos Andrés Chagüesá Ortega, ingresé hace 33 años al Ejército de Colombia, soy una persona de origen campesino, además comunero indígena. En ese entonces había que renunciar a la condición de indígena para poder ingresar a las fuerzas militares, pero una vez doy un paso al costado como veterano de la fuerza pública y para continuar mis estudios en la UNAD, nuevamente soy certificado como indígena de Colombia. Estuve en diferentes unidades piloteando las emisoras del ejército. Dios me dio esa bendición, ese privilegio de fundar las emisoras del ejército, y estoy aquí para escuchar, para debatir, para tomarnos un café y para fomentar estos espacios democráticos, el debate, qué traen, qué tienen nuestros candidatos que aspiran a llegar el próximo 8 de marzo al Congreso de la República. Gracias, doctor Daniel Escobar. Bueno, vamos al grano. Y la pregunta es para los tres. Sobre su experiencia militar, ¿cómo cree que su experiencia en el ejército lo ha preparado para el rol de ser senador de la República? Recordemos que aquí hay muchos frentes y gente que van a ustedes a cogerlos a mansalva, como lo decimos coloquialmente los colombianos. Entonces empezamos por José Domingo Goyeneche, ya que nos ha dicho que tiene una amplia experiencia en la política. Entonces, díganos, ¿cuál va a ser su experiencia militar para asumirla como senador de la República? Activamos micrófono, José Domingo, por favor. Prenda el micrófono, por favor. Muchas gracias, mi doctor Daniel. Aplicando acá la experiencia militar, lo primero que nosotros aprendemos en la vida militar es la disciplina y la vocación de servir, que es la misma vocación y el arte de la política, servir. Por lo tanto, Colombia no se puede equivocar con nosotros, porque aquí hay un puñado de hombres que tenemos valores. Y los valores son importantes para aplicarlos en cualquier profesión y en este caso para ejercer la política. Esa es la experiencia que nos traemos desde la doctrina militar, que es la palabra, la honestidad y el cumplimiento a nuestras metas. Muchas gracias. Para Carlos Andrés, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentó durante su servicio militar como suboficial y cómo los superó? Bueno, en realidad no fue fácil, por eso el llamado a la sociedad para que se valore ese rol, ese sacrificio de nuestros soldados y policías. Largas jornadas continuas al sol, al agua, entre el frío o el calor. Los traslados continuamente con esa visión de hacer patria y de defender la democracia, y se logró entregar, o hasta mi época, cuando di un paso al costado, las cifras, las estadísticas en materia de seguridad eran muy diferentes a las actuales. Por eso mi deber cumplido, y en lo particular apostándole a la paz desde cabo chancleta, como se dice en el argot popular, a través de las emisoras, la acción integral. Son procesos de paz individuales. Vuélese, aproveche el plan de desmovilización, el plan de dejación de armas, y muchos de esos colombianos
supongamos de 2 al año que se hubiesen entregado en esa campaña de desmovilización a través de las emisoras desmovilizados de los grupos ilegales, que se hayan entregado 2 al año, a la cuenta en 30 años, 33 años, de esos con que se hayan resocializado 50, son vidas que se han salvado, y por eso siempre le he apostado a tender puentes de reconciliación y a la paz cuantas veces sea necesario, pero una paz condicionada, una paz no en medio de la confrontación, sino una paz donde haya verdadera voluntad de dialogar y demostrar de verdad que se quiere la paz, no en medio de la confrontación. Para mi dragoneante Arbey, su merced, ¿qué valores aprendió en las Fuerzas Armadas que considera esenciales para ejercer como senador de la República? Muy buenos días, doctor, gracias por la pregunta. Yo creo que algo que nos identifica a todos los que portamos el uniforme fue la disciplina, el respeto y el amor por Colombia y por la institución. Yo como soldado amo y respeto mi institución. Entonces, cuando digo eso, eso mismo es lo que quiero darle a los colombianos, desde el Congreso, que está tan permeabilizado, donde hay tanta gente que les falta la disciplina y el respeto por Colombia, porque hay muchos senadores que no respetan su país. Entonces, yo creo que eso es lo principal: disciplina, respeto y honestidad por este país, que se lo merece, que ha sufrido tanto. Bueno, para todos, esta pregunta es muy importante. ¿Qué conocimiento, para todos tres, rápidamente, qué conocimiento ustedes tienen de política a su vez de que ustedes fueron militares? ¿Cómo implementarán la seguridad del país como senadores? Recuerden que ustedes van a legislar en el tema de seguridad, en el tema de bienestar, en el tema de inclusión, de muchas políticas públicas para tanto la comunidad colombiana como para los soldados y policías, viudas y huérfanos, padres que hoy han sido abandonados por diferentes gobiernos, sobre todo por este de izquierda, que aún tenemos más de 20.000 sentencias sin pagar. Entonces, le doy la palabra a Carlos Andrés, por favor. Gracias. Primero, quiero hacer el llamado a apoyar esta campaña al Senado para ser una nueva generación de congresistas que no acudan a maniobras dilatorias como el ausentarse del recinto del Congreso para romper el quórum y de esa manera no debatir o no discutir los proyectos de ley. Para eso se les paga a los congresistas, y hemos visto en los últimos años congresistas, tanto de la oposición como del gobierno, recurriendo a esta maniobra, abandonar el recinto, romper el quórum. Quiero llegar al Congreso para aportar, para construir sobre lo construido. Han hecho un buen trabajo nuestros veteranos, el agente de la policía, el hijo de un veterano, otro senador también que fue veterano de la Armada Nacional, y hay que continuar. Hay proyectos que faltan complementar, la ley del veterano. Hace falta unos artículos que hay que mejorar, la nivelación salarial, sobre todo para los soldados voluntarios, para las viudas, para los huérfanos, y sobre todo desde el Congreso citar a moción de censura al ministro, al gobierno, para que den cuentas. ¿Qué ha pasado con las investigaciones? ¿Cuántos capturados hay por las sazonadas? Han maltratado a nuestros soldados, han maltratado a nuestros policías, los han secuestrado, aunque ellos quieran decirle retención o es un secuestro, pero ¿cuántos hay en este momento ya en la cárcel? No hay ninguno. ¿Cómo van esas investigaciones, señor ministro? Yo quiero citarlos a moción de censura. Gracias, doctor Escobar. Siga, Arbey, con la misma pregunta. Bueno, con la cuestión de seguridad, yo supe de seguridad. Fueron 21 años, pero en el área. Nunca trabajé en la seguridad de una oficina. Porque como las bases, siempre nos tocará desde allá, desde el terreno. Como le toca al patrullero. Que es que desde una oficina, desde una silla, la seguridad se ve muy fácil.
El toro verlo desde la barrera para todo el mundo es muy fácil. Pero yo, como soldado, llegando al Congreso puedo hablar con criterio. ¿Qué es estar en el área? Puedo hablar con criterio y decir qué siente un patrullero cuando lo humillan, cuando lo escupen. ¿Qué es sentir un soldado cuando no lo quieren dejar ingresar a un resguardo indígena sabiendo que sí, listo? Ellos tienen protección, ellos tienen unas leyes diferentes, claro, pero que a usted lo humillen y que el delincuente esté allá, que esté allá en esos resguardos, que esté en una casa cuando acabaron de atacar una unidad, eso lo sé yo. Por eso le hago la bienvenida, la invitación al pueblo colombiano y a la reserva en general, a los soldados, que nos unamos, que yo sea esa voz desde el Senado con criterio, porque sé que se siente ser humillado, ser maltratado. Entonces, eso es lo que quiero desde el Congreso, hablar con criterio, porque lo sé y lo siento, porque como siempre lo he dicho en muchas reuniones, el hijo de un rico nunca presta servicio militar. Siempre las bases vamos a ser del pueblo. Entonces nosotros sabemos de eso. Entonces la bienvenida para todos los colombianos, para todos los escuchas, de que me apoyen como soldado, sé esas necesidades de la seguridad. Siga, José Domingo Goyeneche. Rápidamente, por favor, porque vamos a hacer una dinámica de las 10 preguntas a 10 respuestas rápidas. Bueno, muchas gracias, mi doctor Daniel Escobar. El tema de la seguridad toca llevarlo como primer objetivo al Congreso de la República. Endureciendo las leyes. Las funciones de el congresista, en este caso el senador de la República, es presentar leyes, derogar, modificar, dar cumplimiento, control al Ejecutivo. Desde ahí van a comenzar a sentir que nosotros los militares llegamos a ponerle disciplina, hacerle dar cumplimiento a las leyes, a endurecerlas para que los delincuentes paguen por sus fechorías. Si no endurecemos las leyes y si no controlamos, no va a suceder nada y va a seguir el país en la situación que está. Por eso debemos trabajar en bancada y por eso estoy en una coalición que mínimo va a tener 22 senadores de la República, y ya con ellos, con los más opcionados y con los que ya tienen credencial, ya he tomado los temas para que me ayuden a sacar adelante los proyectos que debemos llevar avantes nosotros como militares. Muchas gracias, Daniel. Pregunta para todos. Rápida respuesta. ¿Cómo su experiencia militar influye su visión para legislar en el Congreso? Y adición, ¿cuáles van a ser sus proyectos o 3 proyectos que usted tienen que presentar el 20 de julio? Siga, Carlos Andrés. Gracias. Bueno, desde mi experiencia, apostarle a la escucha, al diálogo, reuniones y hacer ese ejercicio de escuchar cómo está la situación actual, qué problemática enfrentan las viudas, los huérfanos. Ese ser querido, llámese patrullero, llámese intendente, llámese soldado, ofrendó su vida en cumplimiento de la misión. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Hay gratitud del Estado o solamente con esa pensión, con esa asignación con la que queda? ¿O están pendientes de los hijos, el Estado? ¿Hay de verdad gratuidad en la educación para los hijos de nuestras viudas y de nuestros huérfanos y de nuestros veteranos en general, o solamente está en palabras? Y en ese aspecto quiero aclarar, sí se escucha y hay unos convenios fabulosos de CREMIL, de CASUR con universidades, hay un descuento importante. Escuché, mi doctor Escobar, que hay gratuidad de educación en la universidad militar, pero ¿por qué no descentralizar ese buen proyecto para los hijos y para las mismas viudas y huérfanos? ¿Por qué no descentralizar esa universidad, esa gratuidad de la educación que se está dando en la Universidad Militar Nueva Granada y en su sede campestre a la gente del suroccidente, los veteranos que están en Pasto, en Popayán, en Ipiales, en el Putumayo?
O sea, estamos obligados todos a ir a Bogotá, y usted sabe en Bogotá cómo están de caros los arriendos. Hay que descentralizar para Antioquia, para la costa, esa universidad militar hay que descentralizarla y hay que pensar en todos. Gracias, doctor Escobar. José Domingo. Bueno, muchas gracias, Daniel. La experiencia militar, vuelvo y la reitero, la disciplina, la constancia y la perseverancia. Como ingresé como soldado regular y terminé mi carrera militar y salí por la puerta grande, así pienso hacerlo en el Congreso de la República. Hoy ya estoy rodeado de una asesoría jurídica, una organización jurídica que está integrada por hijos de militares retirados que están de todos, en todas las ramas del derecho preparados, especialistas, magíster, en derecho constitucional, en derecho administrativo, en contratación estatal, en fin, en todas estas ramas del derecho, porque debemos llegar el 20 de julio a presentar ser ponentes de nuestro primer proyecto. Aquí es urgente llegar el 20 de julio ya con el acto legislativo que nos permita modificar la ley 1979. Ese cuentico de que la ley 1979 es un saludo a la bandera, eso es una mentira, es una ley de la República. Que nos la hubieran demandado y nos hubieran dañado los artículos que generaban beneficio es una cosa, pero que no sirva una ley sirve para mucho y nos permite, como congresistas, modificar la ley, modificarla y reforzarla. Desde ahí estamos reconocidos, el reconocimiento poblacional para tener recursos propios, modificar el artículo 23 para incluir literales A, B, C y D y que todos nuestros policías, agentes de la policía que quedaron por fuera, soldados voluntarios, entren a la ley 1979. Tenemos la facultad a través de un acto legislativo para modificarla y reforzarla. Aquí no vamos a hablar con enredos, aquí no vamos a tartamudear, aquí vamos a hablar cómo se soluciona el problema. Ese será el primer objetivo llegando al Congreso de la República, mi doctor Daniel. Siga, Arbey Galvis. Bueno, doctor, su merced dice que 3 puntos, 3 proyectos. Yo tengo el primero, el primordial, mi bandera, los soldados. Es dignificar la carrera del soldado profesional. Todos sabemos acá que el soldado en Colombia, el soldado profesional en Colombia no es militar. Porque si fuera militar, lo primero que debería de vengar es su prima de actividad militar. Que desde el año 85, cuando se crearon los soldados voluntarios, nunca los han tenido en cuenta. Ni en la Constitución Política de Colombia, cuando salió en el 91, ya existían los voluntarios. ¿Por qué no los ingresaron en esa Constitución? Ese es un punto de ese primer proyecto. Otro punto de ese mismo proyecto es el subsidio familiar, que aquí en la única empresa en Colombia donde hay discriminación con el subsidio familiar es en el Ejército Nacional, porque hay 2 clases de subsidios que no deberían de existir. ¿Qué hay discriminación si es que la familia de un soldado no vale más que la del otro? Una sentencia de unificación fue la que nos perjudicó. Eso con el subsidio va en ese mismo punto. Y el tercer punto de ese mismo proyecto es el club. Todos sabemos que el soldado profesional no tiene un club. Ahorita sí hay unos proyectos por allá que están haciendo de que cabañas y una cosa y otra. No, club, porque es que hay suficientes soldados para eso. Eso sería un proyecto. El otro proyecto tengo que se han olvidado desde el Congreso, el gobierno, es de estos hombres mal llamados mercenarios. ¿Por qué un soldado se tiene que ir del país? Muy sencillo, por su asignación de retiro. Todos sabemos que un soldado con asignación de retiro, con 2 hijos, por ejemplo, en la universidad, o con un hijo en la universidad, que quiera estudiar una carrera que no tiene, que todos sabemos esa ley del veterano. Yo soy estudiante de 7º semestre, me he inscrito 3 veces y no he podido acceder a una beca. No la he podido acceder, pero resulta que yo no se la puedo pasar a mi hija, porque es que mi hija, yo soy por tiempo, entonces no se lo puedo pasar a ella. Entonces, la ley del veterano está coja. Existe, sí, hay que construir sobre lo construido. No hay que, ya hay unas bases, pero hay que mejorar. Eso, tenerlo en cuenta para los mal llamados mercenarios que son soldados. Todos sabemos que la mayoría que están allá son soldados. He tenido reuniones con ellos
lo he publicado en grupos donde me dicen, Galvi, ayúdenos a mejorar la asignación de retiro y no tenemos que venirnos para acá. ¿Qué hace un soldado si no tiene con qué pagarle la universidad a su hijo? Pues hombre, si allá le están ofreciendo ciertos dineros, pues hombre, arranca para allá. ¿Por qué? Porque es que uno como padre siempre va a querer lo mejor para sus hijos. ¿Y qué le toca? Lo que me toque hacer. Pero yo quiero darle a mis hijos la universidad. Ese es el problema de esos hombres que están en otros países peleando otras guerras que no son de ellos. Y lo más importante, para los activos, hay que luchar y restablecer el foro militar. Hoy los activos están abandonados. Hoy los activos se cuidan más en un proceso de que no es justo de que de su pecunio, de sus ahorros, usted tenga que pagar un abogado. Cuando usted portó las armas legales de un ejército, de un país, y lo abandona. En gobiernos anteriores, lo sabemos. ¿Por qué hay tantos? Hay gente que habla del 6402, pero nosotros sabemos que eso fue más una vaina de política, pero ahí no fue tan claro todos esos procesos que llevan. Entonces no quiero ahondar en eso porque ya sabemos de quién nos está. Doctor Escobar. Y es el foro militar. Doctor Escobar, mi equipo de campaña me da la señal de que pida la palabra porque necesito... Ya le doy la palabra sí. a Carlos Andrés. Listo, sí. Tranquilo. Pida la palabra, ya está, sí. Siga rápidamente porque sí, vamos sí, a hacer unas preguntas que han salido en noticia, que sí. son noticia nacional y que nos preocupa a todos los soldados. Entonces, siga, Carlos Andrés. Sí, es que mi equipo de campaña está integrado por soldados profesionales, está conectado, está aquí pendiente de esta entrevista el doctor Luis Beltrán, que hizo parte del Consejo de Veteranos en años anteriores, el doctor Alejandro Cortés, que es mi contador, y me dicen que se sintieron mal al inicio de esta entrevista porque se sabía que era un debate con 3 candidatos y no me tuvieron en cuenta, doctor Daniel Escobar, no sé si se equivocó o es como una especie de resentimiento de los soldados hacia los cuadros, porque eso sí es evidente, esa barrera, no creo que por parte de Goyeneche, con quien tenemos una gran amistad, pero sí hay como ese resentimiento quizá por el maltrato que se recibió en filas, pero quiero decirles que ese maltrato y quizá esa discriminación la hubo, incluso a nosotros que nos decían, a los suboficiales babillas o cabo chancletas, los sargentos mayores o los oficiales, pero no por eso tenemos que guardar ese resentimiento y debemos superar esas barreras. Y mi equipo me dice, haz el reclamo, ¿por qué te saltaron, Carlos? Entonces, doctor Daniel Escobar. Primero pido excusas porque no pensé que no se iba a participar y lo dejé por fuera. No es una discriminación hacia los señores suboficiales. Y para allá va esa pregunta, tanto que ha sido una pregunta a nivel nacional, que unos suboficiales hicieron la denuncia con el alza del salario mínimo a los soldados y a ellos obviamente no les va a subir conforme a lo que dice el salario mínimo que este gobierno implementó. Entonces, aquí va la pregunta para usted, precisamente. ¿Usted está de acuerdo, Carlos Andrés, como suboficial, sin ánimos de ofender a ningún suboficial, ni a los retirados ni a los activos? ¿Está de acuerdo que es cierto que los suboficiales ganan menos que un soldado profesional? Es falso, y ganamos más, y estoy de acuerdo con la justicia social, de que se haga justicia, porque son las bases, los que ponen el pecho, la columna vertebral, los patrulleros y los soldados, los que están continuamente esos 20, 25 años en el frente de batalla, y es a esas bases a quien debiera haber mayor ayuda. Pero aquí pasa algo que uno no se explica. Cuando uno se retira, y lo viví en carne propia, da un paso al costado, hace una junta médica, entonces le pagan, hay unos conceptos médicos, pero tenemos evidencia y hay noticias de
generales que salen con 1.200 millones, con 700 millones, con 2.000 millones. En lo de la vivienda militar también. Entonces hay más subsidio para el que gana más, teniendo que ser lo contrario. Para el que le llega menos plata debiera haber más subsidio para que pueda comprar una casa al menos de 2 pisos. Entonces estoy muy de acuerdo, se merecen los soldados, se merecen los patrulleros esa alza que va acorde a la cifra del 23% del salario mínimo. Me regalo un minutico, mi doctor Daniel, para mi sargento. Me causó un poco de risa mi sargento Chacuela que hubiese dicho que lo hubiesen discriminado cuando este es su canal. Este es su canal, el canal de Ecovisión es suyo, y por eso me causó un poco de risa. Y en ningún momento. Canal de los veteranos, hacemos parte varios veteranos del canal de Ecovisión. Entonces, sí, Escobar. Es ahí que aquí no solamente son palabras, aquí son hechos, aquí hay mujeres, aquí hay soldados, aquí hay afros, aquí está el soldado Silgado. Usted, Daniel Escobar, es un protagonista, es accionista de Ecovisión Colombia, está el oficial, está el policía, aquí somos incluyentes. Somos una familia, mi sargento Chacuela, somos una familia. Y yo nunca he estado de acuerdo en esos choques que han habido, porque cuando nosotros entramos a la institución castrense, nosotros sabíamos que existía el oficial, que existía el suboficial, y que nosotros entramos como soldados, y en todas las instituciones de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas, ha existido, y esto viene desde la hegemonía de los tiempos, y esto no va a cambiar. Nosotros vamos a morir, las generaciones que vienen van a tener que ver el oficial por encima del suboficial, y el suboficial por encima del soldado. Estas son las jerarquías de las fuerzas militares que no las podemos desconocer. Entonces aquí no hay discriminación con nadie. Tengan en cuenta que no hay discriminación absolutamente con nadie. Muchas gracias. No, lo decía José Domingo, no hay discriminación, y nosotros como profesionales no tenemos esa discriminación. Si bien sí existieron oficiales y suboficiales que maltrataron al soldado, que lo humillaron, sí, pero no es el caso suyo, Carlos Andrés, porque yo también trabajé con usted, lo conozco desde Cabo Segundo, cuando estuvimos allá en el Revés Pizarro. Entonces no hay ninguna discriminación de parte de nosotros los soldados hacia los suboficiales y menos a los oficiales. Nosotros respetamos esas jerarquías, las respetamos conforme lo estipula el régimen interno de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Doctor Daniel Escobar, regáleme un minutico, doctor Daniel Escobar. Lo que pasa que en esta coyuntura, que es muy similar a la del 2022, vemos más de medio centenar de candidatos, y entonces cuando yo veo un candidato, otro candidato, digo, mire a qué punto llegamos. Soldado vota soldado. Entonces el sargento tiene la votación. Así es como pareciera que estuviera leyendo la reserva. El sargento tiene la votación de los suboficiales. El señor general Mora tendrá la votación de los coroneles hacia arriba o de los oficiales, pero no le va a alcanzar. En este momento, mi posición como periodista, como comunero indígena, como campesino y como veterano, es hacer este ejercicio, y agradezco al Señor y agradezco a Dios por esta bendición. Y agradezco a Colombia Justa Libres, Coalición Alma, Cambio Radical, que me dio este aval, para hablar ya desde la perspectiva de candidato. Pero sabemos, y voy a ser realista, de que esto es el devenir de una quema, de una chamuscada, de un fracaso. Y yo sé que vamos a deliberar con Goyeneche. Yo sé que Goyeneche tiene una campaña muy fuerte, igualmente Galvis. Entonces, yo comparo esta situación, el nicho de la reserva, con un ponqué, con una torta, donde hay muchos comensales candidatos y todos piden de a pedacito, y ese pedacito no les da para llegar a las curules. En mi caso particular, haré un anuncio, ya faltando unos 10 días para el cierre de este calendario electoral. En este momento Ecovisión Colombia tiene corresponsales en las ciudades capitales, en Arauca, en Santander, en Cartagena, en Ipiales, en Popayán, en el eje cafetero, y están haciendo un trabajo y están analizando cómo va mi campaña. Si mi campaña no reúne
no está en un buen momento, según el análisis de mi equipo de campaña, yo estaría declinando, no renunciando porque no se puede de acuerdo a la normatividad, pero estaría mirando para unirme por esa unión de la reserva, por esa unidad de la reserva a la campaña más fuerte. Y puede existir la posibilidad de que me una a la campaña de José Domingo, puede hacer que me una a una campaña de alguien de la policía o de alguien de los oficiales, pero yo creo que ese es el camino que en este momento, donde hay más de un centenar de candidatos al Senado, debemos tomar. Si no, ninguno va a llegar porque los votos de la reserva se dividen. Doctor Daniel Escobar, qué pena. Siga. Gracias. Tuve aquí un problema de conexión, pero ya estamos otra vez aquí de vuelta. Yo lo digo y siempre lo he repetido. Nosotros, los candidatos o los que están de candidatos ahorita, están enfocados en el nicho poblacional de la reserva. Venga, señores candidatos, con todo respeto, ¿dónde están los campesinos? ¿Dónde están las víctimas? ¿Qué proyectos tienen ustedes? 3, que los tengo hoy en el panel, para las víctimas, para los campesinos, que son los que hoy, por ejemplo, vemos lo que está pasando allá con las inundaciones en el departamento de Córdoba y sus alrededores. Entonces, ¿qué proyectos ustedes tienen para la dignificación de nuestros campesinos, de nuestras víctimas? Recuerde que en el ejército, en la policía, en la armada, en la fuerza aérea, tenemos más de 555,000 víctimas que no son reparadas integralmente. ¿Quién de ustedes tiene esos proyectos para esos campesinos y para esas víctimas? Ya lo tengo, mi doctor Daniel Escobar. Yo soy campesino. La mayoría de nosotros los militares somos hijos de campesinos, nos ha tocado empuñar el asadón y nos ha tocado trabajar en el campo. Se ha hecho un análisis y se ha hecho un estudio en el tema del agro. ¿Cuál es la problemática del campesino colombiano? ¿Cuál es la problemática del consumidor, mi doctor Daniel? Viajaba, ustedes me vieron en las plazas de mercado de Duitama, de Tunja y de Sogamoso el fin de semana. Primero que todo, pues a mi sargento Chagüezá le quiero decir que no hay ninguna discriminación en el tema de nosotros, porque incluso la organización Unidos por Colombia, que es de suboficiales, fueron quienes me avalaron, quienes buscaron el aval para que yo hoy sea candidato. Es un grupo poblacional muy grande y la mayoría de suboficiales de diferentes rincones del país están apoyando mi campaña. Ustedes los han visto que han hecho comunicados. Entonces aquí somos una familia, aquí el oficial, el suboficial, el soldado, somos una familia. Y en el tema del campo, mi doctor Daniel, debemos ser muy claros y contundentes. Al campesino lo está acabando el intermediario y eso ya está en las estadísticas reales. El campesino, aparte de que no tiene ayudas, no tiene ningún subsidio del gobierno, el intermediario le estafa su trabajo. Lo que debemos en este momento urgente, y lo que me pedían los campesinos de Boyacá, ejecute recursos, señor candidato al Senado, comprométase con nosotros de crear megaplazas en las diferentes ciudades para que nosotros los campesinos podamos llevar el producto del campo al consumidor. Escúchenme ustedes la ventaja de que el campesino lleve directamente el producto a la megaplaza y se lo venda directamente al consumidor. Ejemplo, si una libra de yuca nos la venden hoy en 3.500, el campesino la vende en 2.000 pesos y a él le queda plata y gana el campesino y gana el consumidor. El estudio de la estadística está de la siguiente manera, Escobar. Compra una canastilla de tomate en 20.000 pesos, la canastilla de tomate pesa 42 libras, 45 libras puede pesar, y el intermediario nos la vende a 5.000 la libra. Escúcheme, de 20.000 pesos que le da al campesino, la convierte en 200, casi en 240.000 pesos. ¿Y quién paga los platos rotos? El consumidor final. Por eso vamos a llevar los productos del campo a la megaplaza, del campo a la ciudad, para darle el verdadero reconocimiento al campesino, que no tenga su producto y que el consumidor tenga el alivio. Eso ya lo tenemos con el equipo jurídico, lo tenemos en análisis, ya lo estamos direccionando, mi doctor. Esto en cuanto al campesino, gracias. Alvis. Bueno, yo le hablo de las víctimas, porque como lo dije al principio,
yo soy víctima. Yo tengo un proceso donde está demandado el 10º Frente de las FARC, pero ya somos reconocidos, porque es que en los derechos humanos son reconocidos solo los que caen en campos minados o con artefactos AEI. Yo los tengo ellos demandados, pero vaya a ver si aún no lo reconocen. No lo reconocen. Ahí es donde tenemos que trabajar, porque es que suena, como le dijera, coloquialmente, es mejor ser bandido. A los bandidos sí los reconocen, a los bandidos sí les dan tierras, a los bandidos sí les dan, inclusive, hoy en día les están pagando $1.000.000 para que no vayan a delinquir. Pero ¿qué hay para ese personal civil y miembros de la fuerza pública víctimas del conflicto? Porque es que ya somos reconocidos, pero ¿en qué? ¿En el papel nomás? Solo en el papel, porque no nos han reconocido. Lo que decía ya el dragoniante Goyeneche es muy cierto. La mayoría de las bases vienen del campo. Yo personalmente no soy del campo, pero soy hijo de 2 vendedores ambulantes, que todavía son vendedores ambulantes. En La Dorada Caldas, allá conocen a mi papá porque tiene un puestico y ahí vende ropa. Él no tiene sueldo. Él le toca salir todos los días a trabajar. Mi mamá, de ahí del hogar, desde la casa, sale también a vender mercancía, a vender ropa, porque no tienen un sueldo. Si ellos no salen, no lo tienen. Ah, pero hay gente que dice, no, pero es que... Listo. Tiempo. Vamos a hacer una dinámica rápida porque ya el tiempo se... Me falta la respuesta, mi doctor Escobar, me falta la mía. Sí, ya, pero sino que les voy adelantando. Espera un momentico. Me voy adelantando porque después de la respuesta de Carlos Chagüesá, nos vamos con la dinámica de respuestas y preguntas supremamente rápidas porque el tiempo ya se nos agotó. Entonces, son 10 preguntas, quiero que a cada uno de ustedes se las envíe, quiero que me las respondan lo más rápido posible, por favor. A cada uno le envíe sus preguntas para que usted den esas respuestas rápidas. Siga, Carlos Andrés, por favor. Sí, con tiempo sí. Bueno, frente a mis proyectos en mi agenda de campaña, Camino al Senado, número 63, Coalición Alma Cambio Radical. Lo que dice, y es complementar lo de mi soldado José Domingo Goyeneche, pero esa sería la palabra democratizar, descentralizar la central de Corabastos de Colombia. ¿Para qué? Para que haya una central de Corabastos en el municipio, en provincia, donde esa vereda traiga acá, para allá, en esa democratización, descentralización de los centros de acopio y Corabastos. Porque en este momento quienes están ganando incluso más, usted decía $2.000 vale ese producto. Bueno, listo. Pero llegan a la central de abastos de Bogotá y valen 6.000. Fíjese que el intermediario se está ganando 4.000 más que el que trabaja 6 meses, 5 meses. Si ve que el intermediario gana más que el que se sacrifica y que incluso está obligado a veces, porque no hay vías terciarias o en época invernal, no pueden sacar los productos y prefieren comerlos o repartirlos entre la población. Y lo otro es que los reservistas, la mayoría de reservistas son campesinos, José Domingo Galvis Escobar. Y había una ingratitud de parte del Estado para el que presta su servicio militar. Usted recordará a los soldados campesinos. Por eso es que estamos obligados a apoyar al campesino colombiano, a abrir oportunidades, a no ser indiferentes, ser gratos con ellos, invitarlos a las ceremonias, también abrirles gratuidad o descuentos para sus hijos, para los hijos de nuestros reservistas de Colombia. Y vamos a llegar a la curul de ese Senado de la República a trabajar por los campesinos y para los reservistas campesinos. Muchísimas gracias, Carlos Andrés. Excelentes las ideas y proyectos que tienen los 3 candidatos de la reserva del Ejército Nacional. Los 3 pertenecieron al Ejército Nacional, uno como suboficial y los otros 2 como soldados profesionales de la República. Y vamos con la dinámica, por favor, ser muy rápido. 10 preguntas, 10 respuestas rápidas para terminar el tiempo. Vamos con la primera y la va a contestar Carlos Andrés, luego en su orden Galvis y por último José Domingo Goyeneche.
Luego de la otra pregunta empieza José Domingo, luego Galvis y luego Carlos Andrés. Primera pregunta. Sí. ¿Qué diferencia de los otros candidatos que no tiene experiencia militar? Bueno, lo que me diferencia es que nosotros conocemos de cerca el sufrimiento y el esfuerzo y también el atropello a nuestros soldados y policías. Nosotros hemos vivido lo que es el desprecio, sobre todo donde se pasean como Pedro por su casa, de los ilegales, que en este gobierno se han fortalecido, en cambio se ha diezmado a nuestra fuerza pública. Sabemos lo que es, sí. Entonces, desde mi experiencia es llegar allá, utilizar el don de la palabra, del diálogo y de la escucha para defender a nuestros soldados y policías activos, para nuestros veteranos y para defender también esos derechos adquiridos por si acaso. Rápido. Listo. ¿Cuál es la diferencia? Soy de las bases, vengo del pueblo, soy un soldado de a pie, no soy de cuna de oro. Entonces esa es la diferencia. Sé que es vivir la guerra y tengo mis cicatrices por la guerra. Esa es la diferencia con los candidatos que no son militares. Y esa es la experiencia porque tenemos que luchar por esas bases, los soldados en Colombia. Tiempo. José Domingo. Muchas gracias, Daniel. Está claro y le va a contestar rápidamente. La diferencia es que los candidatos particulares son oportunistas y van por lo suyo. Nosotros los militares conocemos la problemática porque la vivimos en nuestro pellejo. Somos víctimas de la nivelación salarial, de la escasez de los servicios de salud. Estamos prácticamente desconocidos por el gobierno y los candidatos particulares, ni las listas cerradas donde encabezan personas que ni siquiera conocemos. Oigan bien, ni siquiera conocemos los personajes que están encabezando las listas cerradas. Nosotros no podemos ir a engrosar allá a entregarle nuestro voto que vale oro, vale puñados de oro, para que ellos salgan a hacer de las suyas. Nosotros sí sabemos la problemática y nosotros vamos a defender la problemática de las Fuerzas Armadas de Colombia. Muchas gracias. Tiempo. Segunda pregunta. ¿Cuál es su principal motivación para pasar de la vida militar a la vida política? Siga José Domingo, rápido. Mira, rápidamente, cuando yo era activo, sabía que la problemática que nos aquejaba. Yo ya era víctima del descuento del 20% cuando era activo y automáticamente me di cuenta que en el único sitio donde nosotros podemos defender nuestros derechos es en el legislativo, en el Congreso de la República. Ahí está el poder, ni siquiera el Ejecutivo tiene ese poder. Ahí entendí que debemos ingresar a la política para tener poder y solucionar nuestros propios problemas. Muchas gracias. Sí, Garbey, rápido. ¿Cuál es mi motivación? En Colombia los políticos hablan y quieren la fuerza pública y todos dicen que son unos héroes y unos berracos, pero ¿qué han hecho por ellos? Nada. Pero yo como congresista y como soldado sé esas necesidades y me pararé firme en el Congreso, delante del que sea, a hacer respetar al soldado colombiano, a las bases. Esa es mi motivación. Carlos Andrés. Bueno, mi motivación es haber visto a soldados voluntarios llorar porque he transmitido cambuchatones. Escuché a un soldado diciendo, este sueldo como soldado voluntario no me alcanza para darle la universidad a mis hijos. Estoy pagando arriendo, no he podido comprar mi casa. Eso me motiva porque me parece que debemos llegar allá y mejorar las condiciones salariales sobre todo de los voluntarios. Tercera pregunta. ¿Cómo apoyará la reintegración laboral de militares retirados y pensionados a la vida laboral en Colombia? Siga, Carlos Andrés, rápido. Bueno, en un gobierno se decía, les vamos a dar prioridad para que las empresas en temas de seguridad, de vigilancia, se les dé prioridad a los veteranos, y eso se quedó en palabras, en palabras. Hoy vemos, y eso duele, en la Unidad Nacional de Protección, la UNP, hay desmovilizados. ¿Y qué ha pasado? Se le dan más posibilidades, hay más, sí hay veteranos, pero más número de desmovilizados de los grupos ilegales. Entonces que se vea esa oportunidad. Y no solamente nosotros estamos capacitados para la vigilancia, para otros campos, para la docencia, para la animación, para el periodismo, para otros campos. Tiempo, Arbey, rápido. ¿Cómo apoyar? Enseñándole más a los empresarios lo que sabemos hacer nosotros, la experiencia que tenemos, las reservas.
es enseñarles a ellos que aquí hay un puñado de hombres y mujeres que somos honestos, trabajadores y que queremos seguir luchando y aportando por este país, que se lo merece. Goyeneche, rápido. Bueno, muy rápidamente, la reintegración de los más de 11.000 militares que se han desertado por el gobierno de la izquierda, lo tenemos que hacer. ¿Por qué motivo lo tenemos que hacer? Porque entrenar un militar en Colombia vale un ojo de la cara y esos recursos no se pueden perder. Necesitamos recuperar primeramente el país desde el Congreso, mayorías en el Congreso, tener presidente de derecha y reintegrar a todos nuestros militares que nos hicieron desertar de la fuerza pública. Hecho, lo vamos a hacer con mano dura desde el Congreso de la República. Responde José Domingo primero, luego Galvis y por último mi sargento. ¿Cómo contribuirán ustedes tres desde el Congreso a la paz y la reconciliación del país? La paz se construye con oportunidades, con recursos, gestionar recursos para proyectos productivos, para educación. Hay que darle cumplimiento a la Constitución Política de Colombia del derecho a la educación, a la vivienda, a la salud del ser humano, para que no esté resentido y tenga que ir al monte, empuñar las armas y atacar a su mismo pueblo. De esta manera contribuiremos con la paz de Colombia. Muchas gracias. Tiempo, Galvis, rápido. ¿Cómo contribuir? Tienen que haber proyectos para todos, no solo como lo están haciendo hoy en día los gobiernos que tienen más en cuenta al delincuente, para que no delinca, entonces tienen ellos más beneficios. No, hay que tenerlos en cuenta a todos, al colombiano de a pie y a la reserva activa, porque es que también somos parte de ese conflicto. Entonces, no es discriminarlos. Siga, Carlos Andrés. No habrá paz si no hay igualdad de oportunidades, equidad y justicia social. Por eso vamos a llegar al Congreso para debatir, para discutir, no con insultos. El Congreso no es un cuadrilátero de pelea, no. Allá debemos tener argumentos, no el que más grita o el más insulto. Por eso necesitamos renovar el Congreso. Gracias. ¿Cómo van a garantizar ustedes, si llegasen a ser senadores de la República, la seguridad nacional, respetando el derecho internacional y los derechos humanos? Rápido, conteste José Domingo o alguno, rápido, este es al azar, rápido. Bueno, ¿cómo vamos a contribuir para que vuelva la tranquilidad al país? Reforzando la justicia, hay que endurecer las leyes, reforzar la justicia para que vuelva la paz a Colombia, para que vuelva la tranquilidad. Si aquí la justicia no es de mano dura, aquí nos siguen atropellando a los militares, atropellando a las Fuerzas Armadas y los bandidos haciendo de las suyas. Hay que endurecer la justicia, hay que hacer campos de concentración, no cárceles para seguir delinquiendo, sino campos de concentración donde el delincuente debe pagar su pena y debe producir para su propia alimentación y para el sostenimiento de la familia, y nos quitamos una carga económica el Estado colombiano. Muchas gracias. Bueno, en este... Perdón. Siga, Galvis. No discriminación para la fuerza pública, porque lo hay. Aquí es mejor, lo he reiterado ya varias veces, sale mejor ser delincuente que ser algún miembro de la fuerza pública. Los buenos somos más, esos son los que tenemos que recompensar y somos los que tenemos que fortalecer, porque la fuerza pública se lo merece, porque es un ejército legalmente constituido. Aquí no hay que tener piedad con el delincuente. El que la hace, la paga, para de contar. Bueno, propuestas, proyectos que fortalezcan la capacitación de nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública y que no se recorten los recursos como lo hizo el ministro de Defensa hace 3 años, que le quitó 8.000 millones cuando necesitamos tecnología. Ahora que hay drones, necesitamos más tecnología, necesitamos aeronaves. Eso es lo que vamos a velar, porque se fortalezca nuestra fuerza pública. Bueno, vamos a hacer la última pregunta, que creo que es una de las más importantes. Usted lo acaba de decir, Carlos Andrés. Si ustedes tres llegasen al Senado de la República, ¿qué opina sobre el presupuesto actual para las fuerzas militares y de policía? Gracias, Daniel. En este momento, iniciando este año, uno llama a pedir una cita médica
y no hay especialista, que no se ha firmado contrato, y no estoy mintiendo, hagan una encuesta y verdad, necesitamos más recursos. En este momento hay una ventaja de los ilegales que tienen miles de millones de narcotráfico, pero nosotros no tenemos cómo defendernos ante los ataques con drones. Es importantísimo fortalecer y aumentar, que haya partidas para nuestra fuerza pública. Tiempo. Siga, Galvis, rápido. Bueno, resulta que al Ministerio de Defensa no hay que recortarle recursos, hay que inyectarle más recursos, porque es que lo que decía el sargento ahorita, y es verdad, es un problema para sacar una cita médica, es un problema lo que tienen los activos con el problema de los drones, no hay seguridad para ellos. Entonces hay que fortalecer y hay que inyectarle más recursos a la fuerza pública. Y vamos a luchar por eso, porque a ellos es a los que menos hay que recortarles recursos. Todo para la fuerza pública, para que podamos proteger Colombia. Siga, José Domingo, rápido. Bueno, muchas gracias. Hay que llegar a ejecutar presupuesto y hay que tener amigos en la Comisión Tercera, que es la Comisión de Finanzas y Presupuesto, para incrementar el presupuesto de las fuerzas militares. Segundo, hay que recuperar las relaciones internacionales que aportan recursos para las Fuerzas Armadas. Hay que recuperarlo urgentemente. Hay que gestionar. Por eso debemos llegar al Congreso con mayorías y debemos recuperar también la Presidencia de la República para trabajar de la mano con el Ejecutivo. Esto en breve es sencillo. Estando en el Congreso, cumplir las funciones como senador, estar pendientes de las comisiones donde nos pueden solucionar la problemática. La salud la vamos a solucionar pagando el déficit fiscal que debemos, 7.3 billones. Cuando paguemos, vuelven los operadores a funcionar de manera normal, vuelve a haber medicamento, vuelve a haber especialista. El día que nosotros blindemos también nuestras asignaciones de retiro bajo un fondo pensional, dejaremos el miedo de perder el pan de cada día o lo que hemos ganado con sudor y sacrificio. Muchas gracias. La última, para cada uno ya hice su presentación, los felicito a todos tres, excelentes candidatos, excelentes propuestas, ustedes, gracias por haber estado acá en Ecovisión, gracias a usted Carlos Andrés, sargento primero retirado del ejército, a usted Galvis, soldado retirado, candidato José Domingo, candidatos tres que tienen unas buenas propuestas, pero quiero que cada uno rápidamente, en menos de un minuto, diga el por qué deben de votar por cada uno de ustedes, rápidamente para despedirnos. Bueno, primero, porque se ha hecho un trabajo. Debemos preguntarle a cada candidato qué ha hecho usted por la reserva. En mi caso, llevamos 5 años con este proyecto, dando a conocer las necesidades. Les decía de unos cambuchatones donde se veía llorar al soldado por esa injusticia. Nosotros hemos transmitido esas marchas, esos cambuchatones en pro de los derechos salariales y prestacionales de nuestra fuerza pública. Y yo también felicito aquí a los panelistas, veo argumentos, veo coherencia, no veo rostros salí desencajados o con discursos de odio. Veo unos candidatos, y me duele que sean de la reserva, que por poco y se les salen los ojos de tanto odio, ¿no? Aquí vemos el argumento y hay buenas campañas que hoy están acompañando este debate. Muchas gracias, muy amables. Galvis, ¿Quién sigue, Escobar? Bueno. ¿Sigo yo? Galvis, ya sigue usted, José. Bueno, soy un hombre con principios y valores. Quiero llegar al Congreso a seguir luchando, porque bien sabemos que nunca llega un soldado al Senado. Si nos unimos somos más fuertes. Me dieron la oportunidad en un partido grande, un partido que no llega solo, un partido de bancada, que en este momento tiene 10 senadores. O sea, si yo llego allá no voy a llegar solo, llego con un equipo de bancada. Ahora, si yo, llegado al caso, no llego al Senado, voy a seguir trabajando por mis proyectos, porque es que esto no es de Galvis, esto es de los soldados para los soldados. Esos proyectos puedo seguirlos trabajando con otro senador, independientemente de donde sea. Pero tenemos que seguir luchando por estos proyectos. Aquí no se acaba mi carrera, no, yo sigo. Ahora, de las cambuchatones yo no iba, ¿por qué? Porque yo estudio de 6 de la tarde a 10 de la noche, pero siempre iba a los cambuchatones, a las reuniones y les daba, tomen, miren, cuentan conmigo, cuentan con mi apoyo. Siempre van a tener un soldado allá.
voy a crear de mis recursos, llegando al Senado, la línea directa que se va a llamar Hablando con el Senador, donde podrán poner sus denuncias anónimas, porque bien sabemos que hoy en día, lastimosamente, en la fuerza pública hay mucha corrupción, pero hay mucha gente que no puede decir nada de frente, pero yo sí lo puedo hacer, y haré veeduría a todas esas unidades donde se roban los recursos, donde llegan unos recursos para un alojamiento de los soldados y lo único que saben hacer es poner unos tubos y guinden hamaca. No, eso se tiene que acabar. Tenemos que trabajar por eso. Gracias, Galvis. Tiempo. Siga, José Domingo. Bueno, muchas gracias. Yo les invito a que voten por 88 Coalición Alma, no por mí. Voten por su salud. Voten por el presupuesto que nos debe el gobierno, por la inclusión como población. Voten por el derecho a la salud, a la educación superior de sus hijos. Voten por la seguridad de Colombia, que eso es lo que yo represento hoy como candidato al Senado de la República. Vamos a llegar preparados. Allá no nos van a coger de ropita de trabajo aquellos politiqueros. Vamos a llegar argumentados para defender, primero que todo, la salud, modificar, fortalecer la ley 1979, que es una ley muy importante. Debemos blindar nuestras asignaciones de retiro bajo fondo pensional y darle cumplimiento, ojo con esto, darle cumplimiento a la ley que ya está hecha. La ley cuarta de 1992, que es la nivel salarial, la ley de la nivelación salarial. Pero voy a empezar de abajo para arriba, desde la gente de la policía hasta el soldado profesional, a nivelarlos hasta llegar a la parte de arriba. No como muchos dicen, comencé con el nivel ejecutivo y se acabaron los recursos y los que verdaderamente necesitan nivelarse salarialmente quedan por fuera. Aquí vamos a trabajar por la ley cuarta de 1992 y vamos a fortalecer la nómina de todos nuestros heridos en combate, de todos los agentes, los soldados voluntarios, profesionales y de nuestros suboficiales. Los suboficiales no están nivelados. Ojo con esto, nuestros suboficiales no están nivelados en la ley cuarta de 1992. Mi doctor Daniel Escobar, vamos a cumplir 35 años con esa ley y no hemos sido capaces de darle cumplimiento. Vamos a darle cumplimiento a la ley que ya está hecha, la ley cuarta de 1992. Léansela y verifiquen que ahí están todos los derechos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos tres, al señor sargento candidato, al señor soldado Galvis candidato, al señor José Domingo Goyeneche candidato. Gracias por estar en estos micrófonos. Invitamos también a los demás participantes veteranos a que hagan parte de estos programas. Vamos a hacer durante estos 24 o 25 días los programas Hablando con los candidatos, así se va a llamar y así se llama el programa, Hablando con los candidatos de la reserva, y para saber cuáles son sus proyectos, cuáles son sus propuestas, qué es lo que los identifica con la política que sabemos que no es una mentira, que hay una corrupción tajante en todos los gobiernos, pero sobre todo en este. Así que, Carlos Andrés, despida el programa y muchas gracias por participar todos acá en este programa. Muchísimas gracias a la audiencia, a todos. Ya saben, aquí están los candidatos. Muchas gracias, doctor. Carlos Andrés, Dios sí. te bendiga, Dios los amén. Por donde quiera que vaya. Mi doctor Daniel Escobar, que Dios y la Santísima Virgen lo guíe y lo ilumine. Mis mejores deseos, mis mejores éxitos. Arbey Galvis, Dios te bendiga. Está encomendado en el Salmo 91, en los arcángeles protectores, igual que soy yo. Dios te bendiga, Arbey. Muchas gracias. Muy fuerte, mi gran aprecio. José Domingo, doctor Escobar. Para todos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Algo que nos identifica a todos acá es que portamos el uniforme y que queremos lo mejor para Colombia. Quiero hacerle una invitación a todos los veteranos, y es que, ¿por qué no volteamos la pirámide? Invitemos a esos señores oficiales que por favor volteemos la pirámide y trabajemos todos mancomunados, todos unidos, haremos un mejor trabajo. Muchas gracias, Galvis, doctor Escobar, Goyeneche, muchas gracias, buen día para todos ustedes, compartan esta entrevista. Buenos días, permiso. Gracias, muy amables.